Este anuncio significa que tú me rechazas, dije mirando a mi hijo impasible. No olvides que tú heredas el sistema político que yo forjé. Tú puedes excluirme del plan personal y financiero, pero tú no puedes prohibirme de la herencia institucional sobre la que descansas, y entre los dos solo hay un paso. Es la mujer que está detrás de las palabras que han sacudido a todo un país. Pasamos 2 años sentados uno al lado del otro, yo escuchando y transcribiendo, él corrigiendo, sopesando las palabras y modificando el estilo. También es la mujer que entrevistó tanto al entonces príncipe de Asturias Felipe y el aún rey Juan Carlos I 5 días antes de su abdicación. ¿Cómo te encontraste al rey? Pues de muy buen humor, con una vitalidad, una energía muy importante. En otras ocasiones no. A lo mejor un poquito menos. ¿El príncipe? Pues estaba muy serio, muy dedicado, y me dio la impresión que los papeles se habían intercambiado. Laurence Debré, la historiadora y escritora francesa que admira al rey desde su adolescencia, es la persona que conoce toda su vida. Él decidió desvelarse en primera persona. Tuve la suerte de que me llevara con él en esta aventura. Una bella aventura, pero arriesgada. Molestaba, inquietaba, pero trabajamos los dos en una burbuja sin ninguna presión, lejos de la amargura o del resentimiento, en la armonía, en la confianza. Con la llegada de Reconciliación, la autobiografía del rey a las librerías de nuestro país, está viviendo don Juan Carlos que su biografía sea uno de los libros más vendidos. Pues está muy feliz, ya en Francia tuvo mucho éxito y esperemos que siga aquí en España, que la gente lo pueda leer, que se haga su propia opinión. Su nombre, que ya sonaba, suena aún con más fuerza en cada rincón de España. Laurence Debré. Laurence Debré. Sí. Una republicana francesa hija de revolucionarios, es la mujer que ha conseguido ganarse la confianza del rey y ha estado a su lado en momentos que forman parte de la historia de nuestro país. Pero ¿quién es realmente Laurence Debré? ¿Cómo es su relación con el rey emérito? Hoy, solo en Más Espejo, la escritora concede su entrevista más reveladora. Laurence Debré, muy buenos días. Gracias por concedernos esta entrevista. Tengo aquí... Gracias a ti por recibirme. Por favor, Reconciliación. Sé que inicialmente el libro iba a ser mucho más extenso, al menos 100 páginas más. ¿Por qué se ha quedado en las actuales? Bueno, ya hay bastante, ¿no? Sí, largo es, pero vamos, de 500 prácticamente a 600 sí. Hay una diferencia. ¿Alguien lo ha censurado? No, nadie nos ha censurado. No sé quién se atreve a censurar al rey, ¿no? No tiene una personalidad muy libre, como lo sabéis mejor que yo. No, el libro era más espeso, había muchas repeticiones, había anécdotas que a lo mejor no eran muy útiles. Mi editor francés le dio miedo tener un libro tan gordo y me dijo, mira, vamos, tenemos que cortar, tenéis que cortar. Entonces... Es que 2 años de trabajo, de escritura, al final, pues, se necesitaba cortar y ponerlo más dinámico, ¿no? Y por lo que nos cuentas, en ese corte interviene solo el editor francés, no la Casa del Rey. No, yo no tengo ningún contacto con la Casa del Rey. Mi único contacto es con el rey emérito, como se dice aquí, y con mi editorial francesa, porque el libro está escrito en francés y era como mi referente, ¿no? Pero ahí nadie se metió con nuestro trabajo nunca. Incluso la editorial francesa siempre... Yo estuve trabajando siempre con el permiso del rey, se metió en todo, o sea, tenía su permiso siempre, o sea, es él que lo manejó. ¿Y por qué se publica el libro en Francia antes que en España? Bueno, el rey quería que fuera al mismo tiempo, Francia y España, era muy importante para él. Luego hubo un problema de fechas, Planeta, para él quería que fuera Planeta una editorial 100% española, ¿no? No quiso hablar de otras y quería que fuera Planeta. Planeta nos dijo al principio, nos indicó una fecha en noviembre, la comuniqué a la editorial francesa y luego hubo cambios y ya la francesa había arrancado su proceso, era muy difícil pararlo, ¿no? Entonces es por eso que tenemos esas 3 semanas de diferencia. La intención del rey era que fuera a la vez y va a salir en portugués pronto, en enero, y ya viene la versión inglesa. ¿Por qué el rey no ha hecho una ronda de entrevistas en España, como se ha hecho en Francia, con periodistas? Bueno, Francia, primero no fue fácil convencerle de hablar con... ¿Se resistía? Se resistió mucho. Lo que pasa es que en Francia, la diferencia de aquí es que se necesitaba un poco de contexto, de
de subtítulos, vamos a decirlo así, ¿no? Para poder lanzar el libro. El libro funciona de maravilla, está en las 20 primeras ventas en no ficción, pero claro, había que presentarle un poco porque ya hacía mucho que no se escuchaba hablar de él. Aquí es el ausente omnipresente, pero en Francia es el ausente, ¿no? Entonces viajó a Abu Dhabi un periodista de prensa escrita y otro para hacer una pequeña entrevista de tele, porque además la tele francesa nos contactó para hacer un programa en prime time, no sé cómo se dice. Sí, en prime time. En prime time. Sí, el horario de máxima audiencia. Sí, para los 50 años de la monarquía española. Les parecía importante, entonces nos contactaron para hacer una noche especial. ¿Y quién toma la decisión de que las entrevistas se hagan con determinados periodistas en Francia y que no se hagan en España? ¿El propio rey? El rey lo maneja todo, claro. El rey sabe que en España, bueno, es más complicado, no quiere molestar a su hijo, que es siempre su obsesión, y es por eso que se queda más en un perfil más bajo, ¿no? ¿Nadie aconseja al rey? ¿A quién escucha el rey ahora mismo? ¿Quién susurra al caballo? El rey está muy solo. O sea, la Casa Real tiene que como todo equipos, ¿no? De comunicación. No, pero el rey vive solo en Abu Dhabi, tiene algunos amigos que le llamen y que igual lo aconsejan, pero es todo su propio criterio. En Francia nos decías que el libro es uno de los más vendidos. Sí. Ha recibido además muchos elogios. No podemos decir lo mismo en España. Aquí también se está vendiendo muchísimo, pero has tenido muchísimas más críticas. Sí. ¿Cómo encajas esas críticas? No sé hasta qué punto tú eras consciente o el rey era consciente que iba a generar tal nivel de controversia. Sí, aquí las críticas es todo un arte, desde luego. Sí, el rey me había dicho de comprarme un escudo cuando vaya a España. Me había avisado. O sea, él anticipaba que iba a haber clamor. Eso sí que no entiendo muy bien el desfase entre las críticas y las ventas. Me alegro mucho que las ventas sean muy buenas, pero para una francesa eso es difícil. Claro, es verdad que ese nivel de crítica no se compadece con las ventas que este libro va a arrasar estas Navidades y está arrasando ya. 4 ediciones de momento, ¿no? Sí, pero ahí sí, ese desfase no lo entiendo. Pero él había anticipado esas críticas, pero siempre tuvo claro que ese libro era para la historia, o sea, era para las próximas generaciones de españoles y no para hoy en día. O sea, eso siempre cuando empezamos a trabajar para él era muy claro. Considera que es un legado para la posteridad, para el futuro y no tanto pensando en el momento presente. Exacto. El rey suele estar muy informado de todo, también en Abu Dhabi. Sí. Está muy pendiente de todo, tiene la tele española, la prensa española, o sea, la gente le llama, le cuenta y eso, pero la distancia es muy grande también. Claro, ¿no? ¿Y cómo encaja en las críticas? ¿Cuál es la que le puede haber dolido más? Mira, esto no te lo podría decir. Como no es una persona que se queja mucho, no es... no. Y además, o sea, es una persona que piensa a largo plazo. Yo creo que es incluso el privilegio de los reyes, ¿no? De ver las cosas a largo plazo y no estar ahí pendiente como un político del sondeo de mañana y de la crisis de hoy y tal. Y entonces cuando tiene esa perspectiva de decir, este libro lo dejo para las próximas generaciones como mi testimonio personal, pues las críticas de hoy en día no le chocan tanto, ¿no? ¿Esperaba el otro tipo de promoción? ¿Tenía en la cabeza que algún expresidente del gobierno, por ejemplo, le presentase el libro? Bueno, le hubiera encantado que para el aniversario de la transición hacer algo serio, que algunos políticos le puedan presentar su libro. Claro, eso lo hubiera soñado, pero bueno, no fue posible. ¿Por qué no fue posible? Buena pregunta. Esa no la puedo contestar yo. Claro, muchos se preguntan, ¿por qué una francesa, que además es republicana, hija de revolucionarios, escribe las memorias del rey de España, del rey Juan Carlos? ¿Por qué Laurence Debré? Habría también que preguntárselo. Yo creo que había confianza, mucha confianza. Creo que también no vine para juzgar, vine para entender. Igual como francesa ya estoy
Los franceses les gustan las contradicciones, ¿no? Sabemos que no hay santos. Yo crecí, porque mi padre era consejero de Mitterrand, entonces crecí en el Élysée viendo un poco cómo era el poder de detrás, y eso que Francia es mucho más... ¿Tolerante con la doble vida? Bueno, nos parece como algo normal, o incluso, si no nos choca, da como espesor humano al poder, ¿no? O sea, eso llena nuestra literatura, es como algo muy... sabemos que no hay santos, ¿no? Desde De Gaulle, igual De Gaulle está un poco mistificado, pero entonces esas contradicciones no estamos juzgando, no es inquisición, ¿no? Vamos a ver la vida privada, que es muy entretenida y que nos divierte, y la separamos totalmente de la obra política, ¿no? Aquí la vida privada se despacha hablando de las relaciones. Tuve una relación, pero sin nombres y apellidos. Sí, sí, es que esas relaciones en realidad no quedarán en la historia tampoco, ¿no? Entonces hay el papel de rey en la transición. A mí lo que me interesó es que no hizo revolución. Yo soy hija de revolucionarios, he escrito un libro sobre el tema, y él no ha hecho revolución, ha hecho una transición. Y además, aquí se hablan del pacto del olvido, pero él habla casi del pacto del compromiso en su libro, como hizo entre Franco y Carrillo, ¿no? Como hizo entre los militares y la oposición. Entonces, yo creo que es eso lo que me atrajo como obra política, que es una obra política que podría servir en muchos países, hoy en Venezuela, podría servir de modelo. Si en Francia hubiéramos tenido una transición, bueno, estaríamos dando lecciones por el mundo entero, ¿no? Aquí sois más discretos. Es curioso porque cuando ha sacado el rey un vídeo promocionando sus propias memorias con un mensaje dirigido a los más jóvenes, la Casa del Rey rápidamente ha salido a decir que ese vídeo era innecesario e inoportuno. Inusitada dureza por parte de la Casa del Rey, que no suele desmentir casi nada. Laurence Debré no tiene nada que ver con ese vídeo, ¿no? No, yo no tengo nada que ver con ese vídeo. Lo vi como cuando salió, yo creo que incluso es Planeta que me avisó que estaba ya en las redes, no tenía ni idea. No ha comentado estas memorias la Casa del Rey, pero si lo hubiesen hecho posiblemente también hubiesen considerado que eran innecesarias e inoportunas. ¿Le consta a Laurence Debré que hayan hablado padre e hijo tras las memorias? No, yo eso no estoy metida en las relaciones padre-hijo. Lo que sí me da pena, porque que lo vean así en España, ¿no? O sea, él explica en el libro que la corona es una cuestión, el fundamento de la corona es una cuestión de transmisión. O sea, hay una unidad, ¿no? Hay una corona que se transmite, y el rey es tan orgulloso, pero tan orgulloso de haberla transmitido a su hijo. Bueno, y lo veía como uno de los mejores príncipes, mejores formados. Además, si digo unos, me va a matar. No, era el mejor formado, o sea, de Europa. De Europa, pero y lo ve como un gran rey y sabe que lo está haciendo muy bien. Está orgulloso de su reinado. Sí, y de su acción política y de cómo lo hace. Sabe que lo pasa mal, que es difícil. No hay que... No sé por qué aquí se ponen el uno contra el otro. O sea, los reyes tienen que estar unidos, ¿no? Para el brillo, ¿no? Y pero el no brillo de la somos corona. Los periodistas los que consideramos que tal vez están algo enfrentados o distanciados. El propio rey distanciados, sí, por la acusa ese distanciamiento sí, emocional, personal, ¿no? Pero emocional y personal. O sea, hay que hacer una diferencia entre el padre y el hijo y los dos reyes. O sea, hay una función, y luego están las cosas de familias, que en cualquier familia, pues, se sabe que nunca es idílico, ¿no? Pero en el momento en el que, por ejemplo, se despide el rey, que fue una situación sumamente dolorosa para él, no hubo, digamos, ni siquiera un abrazo. Le llamó cuando estaba a punto ya de subirse al avión. Sí, ¿no? ya se había ido, sí. Bueno. Y ya había una distancia física y emocional entre ellos, ¿no? Sí. Que con el tiempo deduzco que se ha agravado, que ha ido a más. Me imagino, pero ahí yo creo que al final hay una complicidad entre reyes, o sea... Y en esa distancia, ¿qué papel jugaría la reina doña Leticia? Porque él mismo
reconoce que no ha contribuido a la cohesión familiar. ¿Cree que ella podía haber, de alguna manera, suavizado esa relación, engrasado esa relación? Mira, hay una expresión en Francia que se dice se ve el vaso o mitad vacío o mitad sí, aquí lleno, también, ¿no? Sí. Creo que aquí ven el lado negativo. Porque ponemos el foco en lo negativo, en que lo sería negativo, esa expresión que acabo de reproducir. Pero en el libro dice, bueno, tampoco se habla mucho de ella, pero cuando también dice que es muy buena madre, que es muy buena esposa, que lo ha ayudado en el entierro de la reina en Inglaterra a caminar y a levantarse. O sea, él ve las cosas como de rey a reina, ¿no? Claro, del punto de vista personal, bueno, pues pero a lo mejor no de son esa los parte, mejores digamos, del que mundo. se quitó, esos 100 páginas a las que aludías, ¿se hablaba más de la reina? No, para ¿no? no. Pero sí que, por ejemplo, él se queja amargamente de que la reina Sofía no puede tener más relación con sus nietas, una relación más directa, que a él le hubiese gustado también Sí. que en su momento hubiesen venido más a verle o haber tenido una relación más fluida, no solo en España, también en Abu Dhabi. Se queja de que la propia reina Sí. Sofía no va a Él verle a Abu Dhabi en 4 necesita- años porque posiblemente no quiere molestar a sus hijos, ¿no? A su hijo. Sí, él necesita tener la familia cerca. Yo creo que también a una cierta edad uno quiere estar más rodeado de los nietos, de sus hijos y claro, esa distancia y esa falta de transmisión, porque como te decía, la corona es una cuestión de transmisión también, ¿no? Pues sí, le duele, pero siempre tiene como razona, ¿no? Que hay razones políticas y más importantes que su propio dolor personal. ¿Cuál puede ser la última vez que haya tenido una conversación con la reina Leticia? Posiblemente ahora, tal vez, cuando... Sí, cuando comieron juntos. Cuando comieron juntos Sí. en lo que era la celebración de los 50 años de la restauración monárquica, ¿no? Pero para él lo importante, creo que es su hijo es rey y la heredera, ¿no? O sea, La princesa Leonor. Exacto. El rey, como los presos, cuenta los días que lleva afuera, en Abu Dhabi. Él Totalmente. querría regresar. ¿Qué impide que regrese? eso no lo puedo, no lo sé. Porque La verdad él- es que lo sabrá mejor el gobierno y la Casa Real que... Claro, porque él constantemente dice que esperaba, en el momento de su salida, una llamada, una vez regularizó su situación con el fisco, para volver, pero que esa llamada nunca se ha producido, al revés, se ha ido como retrasando. Sí. Incluso su participación en las regatas de Saint-Saëns. Una vez vino, luego se le hizo llegar el mensaje de que era preferible que no participase Porque había elecciones, creo. en las elecciones. Me parece. Perdón, en las regatas. Sí, me parece que caías durante elecciones. Pero él tiene España muy, muy adentro y siempre anda muy preocupado y en Abu Dhabi vive con los horarios españoles, solo le gusta la comida española y el flamenco y los toros y tal. O sea, yo creo que lleva adentro España de todas formas, lo tiene muy... ¿Sabe cuánto va a durar ese autoexilio? ¿Él ha pensado en algún momento? Creo que ni siquiera él lo sabe, nadie lo sabe. ¿Porque no depende de él? No, no depende solo de él. No, no creo. Pero me parece... Es difícil entender para los franceses que un hombre solo, con esa edad, con el papel político que tuvo en su país, que esté tan apartado. Tan ¿no? apartado, bueno. Es difícil, ni siquiera el embajador de España lo saluda, lo ayuda. en ¿El fin. embajador de España en Abu En Dhabi Abu Dhabi, no le sí. saluda cuando coincide con él en un acto público? No. ¿Y qué hacen el resto de embajadores? Bueno, los otros, el francés, el portugués, todo el mundo acuden muy impresionados, ¿no? por él y claro, todas las autoridades locales, pero es difícil de entender desde fuera, del punto de vista humano y político, ¿no? Tú has pasado muchas horas con él. Sí, 2 años. 2 años seguidos trabajando. Sí. Esto han sido muchos desayunos, comidas, cenas, cumpleaños, momentos difíciles, momentos amargos, alguna alegría. Sí. ¿Qué es lo que te ha sorprendido más de él como persona? Mira, primero es un gran trabajador. Yo sé que aquí me hablan mucho de rey campechano, pero es una persona muy dedicada, hace lo que dice lo que hace, tiene una energía, un empeño.
trabaja mucho sobre todos los detalles, o sea, y cumple, o sea, es una persona que es muy trabajadora y muy seria. Él ha reescrito algunos de los capítulos, Sí, ¿no? bueno, corrigió, no sé, tuvimos como 5 o 6 versiones de cada capítulo. Sí, porque quería y era muy importante que se escuchara su voz, su manera de expresarse, ¿no? Bueno, era en francés, él tiene un sentido de la lengua en francés perfecto, pero era importante que sea su versión con sus palabras. Porque vosotros hablabais en francés y tú escribías en francés, que es la versión, luego se digamos, tradujo. original, luego se ha ido traduciendo. Pero es una persona también muy pendiente de todo, incluso de los detalles prácticos, de los cumpleaños de todos, de si uno está enfermo. O sea, está siempre intentando ayudar su entorno, siempre. Yo nunca había visto eso, nunca. Alguien que se preocupase tanto por los demás, dices. Increíble, pasó y me acuerdo que tenía una prima francesa de una cierta edad que tenía el COVID, estaba muy preocupado y quería mandarle un médico, pasó la noche en eso, estaba ella en una casa aislada. O sea, quiere ayudar y está siempre pendiente de todo el mundo, pero es como un empeño personal, ¿no? ¿Tú le has visto llorar? No. Pero sí que le habrás visto en algunos momentos triste, abatido. Sí, sí, tiene sus días más difíciles que otros, pero es un militar, o sea, tiene ese rigor de vida, tiene sus días muy organizados y creo que aguanta todo, aguanta todo. Les ha sorprendido a muchos cómo describe a la reina Sofía, el cariño que, en fin, tiene hacia la que sigue siendo su mujer, pero a la que también ha dado algún disgusto en el pasado, ¿no? Eso algunos tal vez no lo entienden. Se casaron muy joven, muy enamorados. Vivieron muchas cosas juntos. Yo creo que aquí hay una complicidad enorme. Pero creo que para él ella es un pilar fundamental. ¿Se dice un pilier? Sí, un pilar fundamental. Un pilar fundamental en su vida. Siempre está pendiente de ella, de su hermana también, de su familia griega. Y, o sea, es una persona fundamental, es la madre de sus hijos y la quiere mucho. Esta es una gran reina, lo sabe él muy bien. Han viajado muchísimo juntos y yo creo que para él es su reina, ¿no? Es su Sophie, como lo dicen en el libro. Lo que pasa es que en los últimos años los medios hemos puesto mucho el foco en otras amantes que han pasado por la vida del rey. Insisto, amantes que no tienen nombre y apellido, no se habla de Corina en las memorias. A la reina le dedica un largo capítulo. Es que la reina quedará en la historia de España y del mundo. ¿Y crees que las amantes no? Creo que son detalles que, por ejemplo, para un francés no le importaría en absoluto ese tipo de detalles. Y la reina Sofía la vio... Es que ellos conocieron además todos los jefes de Estado del mundo, ¿no? Durante muchos años y la reina Sofía se la conoce en todas partes y todo el mundo la admira mucho. ¿Reinará Leonor? ¿Cree el rey Juan Carlos que reinará? Bueno, lo sabrás mejor que yo, pero espero que sí, ¿no? Espero que sí. ¿Y él está pensando en su funeral? ¿Le preocupa su funeral? Y por cierto, encuentra que la princesa lo está haciendo muy bien y está muy, muy orgulloso de ella. Por cierto, y se emociona cuando la ve en los periódicos, en los programas y tal. Perdona. El funeral, no, te preguntaba si le quita el sueño pensar en su funeral, porque hemos visto que el de Isabel II estuvo planificado desde hacía muchos años. Aquí no se habla nunca del funeral del rey Juan Carlos, pero seguro que él piensa en ello. No sé si aquí se planifican las cosas con mucha adelantación. No me consta. No creo que sea el mismo estilo que el inglés, ¿no? Claro, sí, le preocupa. Y bueno. ¿Qué le preocupa exactamente? ¿Morir fuera de casa? Eso es muy duro. ¿En el exilio? Es muy duro. Lejos de tu familia, lejos de tu patria, lejos de tu país. No. A mí me da pena incluso cuando pienso en eso por él, ¿no?
Él no se va a quejar, pero creo que sí es algo muy duro para él. Sentirse rechazado a esa edad, y sabes que no te quedan muchos años por delante, vivir en la soledad. Y después de una vida, mira, yo entiendo que mucha gente lo critique, pero ha dedicado su vida por España. Y en el libro explica cómo desde su primera infancia esto era un peón, ¿no? En manos de Franco y de su propio padre. Su padre y tal. Que jugaban al ajedrez. Y con siempre ese peón. pensando en el... Tenía una visión para el país, ¿no? Tuvo una visión de... Entonces, claro, no es tan fácil. Su padre, don Juan, no tuvo la posibilidad de reinar, pero sí que su hijo quiso dar un funeral de Estado, como también se lo dio a María de las Mercedes. ¿Le preocupa a él no tener ese funeral de Estado? Porque estamos viendo cierto ninguneo institucional, no ha estado presente en los actos de, digamos, celebración de la restauración monárquica en nuestro país. Se pregunta. ¿Le inquieta? Se pregunta. Es que, claro, cuando él viene a París, lo cuenta en el libro, ¿no? Viene invitado por Vargas Llosa para su entrada en la Académie Française, la Academia de la Lengua Francesa, y luego cena con Macron en el Élysée. Lo reciben con todo el boato y con todos los honores de jefe de Estado, que muy admirado, ¿no? Muy... Entonces, claro, luego el desfase con España, yo incluso me sorprende. Yo lo acompañé en París, lo vi y me parecía como algo totalmente normal, pero bueno. Laurence Debré, muchísimas gracias por atendernos. Sé que has dado muy pocas entrevistas, te agradezco la confianza y les recuerdo a nuestros espectadores que va a estar firmando este viernes 12 a las 7 de la tarde en el Corte Inglés de Goya. Muchas gracias, Susana.